Por lo tanto, se llama Género, Política Medioambiental y Cambio Climático, un camino por recorrer. Déjenme sacar un acordeoncito. Bueno, una de las cosas importantes en este camino tiene que ver con las conferencias internacionales. Y estoy empezando con las conferencias que tienen que ver, en donde se ha discutido el papel, digamos, de las mujeres en el desarrollo, ¿no? Una conferencia importante es la primera conferencia mundial sobre mujer, que fue en la Ciudad de México en el 75. Y ahí los países que asistieron estuvieron de acuerdo en seguir los planteamientos de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que desde 1975 nuestro país se comprometió a impulsar o a tener medidas que fomentaran la participación equitativa de las mujeres en aras de combatir la discriminación. 5 años después, en la segunda conferencia mundial de la mujer, en Copenhague, para el tema que nos compete hoy, se discute algo importante que tiene que ver con que los países se comprometieran a garantizar el derecho de las mujeres a la propiedad, el control de los bienes, el derecho a heredar y a tener la patria potestad. También México participa y se compromete con esto. 5 años después, en otra conferencia mundial sobre la mujer, pero esta vez en Nairobi, sucede algo que, digamos, ya como que siembra los cimientos para las que estamos hoy aquí en este panel, que es que también los países que se reúnen en esta conferencia se comprometen a hacer transversal la perspectiva de género, lo que quiere decir que en toda su política pública iban a impulsar acciones inicialmente a favor de las mujeres o con perspectiva de género. 9 años después, en el Cairo, por primera vez, digamos, en este tipo de conferencias en donde la problemática ambiental no es el objetivo, se discute sobre género y la conservación ambiental. Pero esto es un logro importante, digamos, porque si bien es cierto, 9 años antes los países se habían comprometido a hacer transversal la perspectiva de género, ahora en este espacio habían personas interesadas en la conservación ambiental que dicen que también tienen que ser un eje transversal en una cumbre que tiene que ver más con cuestiones de población. Y ya para 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se habla por primera vez y se discute sobre la importancia de mujer y medio ambiente, ya como un tema central, digamos. Ahora, ¿qué pasa en las reuniones internacionales que tienen que ver con conservación ambiental? Pues también tenemos que en el 72, un poco antes de la primera que les marqué para lo que tiene que ver con cuestiones poblacionales, se da esta reunión en donde surge el Programa Mundial sobre el Medio Ambiente, que también es muy importante porque le va a poner como este sello de lo social, es decir, ya hablar de conservación no solamente implica conservar ambientes pristinos o sin alterar, sino también considerar que son espacios que tienen un uso y un manejo particular, ¿no? En donde hay poblaciones. Unos años después, 20 años después, hay otra cumbre en donde de nuevo, pero además es un espacio muy importante, se conoce como la Cumbre de Río, en donde hay dos documentos clave. Por un lado está la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que va a ser muy importante porque es el primer acuerdo mundial sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Y por otro lado, con el tema que nos interesa,
es el antecedente para el protocolo de Kioto sobre cambio climático y para el convenio sobre la biodiversidad biológica. La Agenda 21, como ustedes saben, es un documento que tenía un planteamiento de elaborar un programa de desarrollo sostenible en donde se estaban discutiendo diversos temas, demografía, valores. Ahí es donde traigo mi apoyo porque si no me olvido del listado. Pobreza, dinámicas de consumo, demografía mundial, deforestación, conservación biológica, gestión de los recursos naturales, reconocimiento de las poblaciones indígenas y la situación de las mujeres. Y la Agenda 21 además se vuelve un documento parteaguas porque también plantea la importancia de incorporar la participación social en la política pública, ¿no? Y tener esta perspectiva, digamos, de abajo hacia arriba, en donde la política no se puede elaborar desde el escritorio, sino que tiene que surgir desde la voz de las comunidades. Y también esto es muy importante, porque en esta reunión, tengo que apuntar para acá. En esta reunión, además, se discute, o en este documento se discute sobre la importancia de la participación de las mujeres y se reconoce, digamos, que también son conservadoras de un conocimiento en materia ambiental que vale la pena considerar. Por otro lado, este espacio es importante porque se da un poco antes de la reunión de Beijing, que va a ser importante a nivel internacional por lo que está planteando. Ya en el convenio sobre biodiversidad biológica, digamos que también hay otro punto importante. En el párrafo 13 del preámbulo se menciona, digamos, también esto es un compromiso internacional, de que hay que resaltar la función decisiva que desempeñan las mujeres en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Y aquí ya se hace explícita la necesidad de que las mujeres en particular se involucren en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica. Porque además es interesante, estos temas finalmente están siendo discutidos sobre todo por varones, ¿no? Y entonces aquí se está haciendo un planteamiento a nivel internacional desde 1993 en donde esto debe de cambiar. En 1994, en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en Río de Janeiro, también hay un espacio en donde por primera vez se discute sobre este eslabón entre la situación ambiental, la igualdad de género y la participación social. Años después hay otra reunión que para el tema de cambio climático va a ser muy importante, que es la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, y de ahí surge la estrategia y plan de acción de Yokohama, que si bien es cierto que ahí no se discute sobre género, en esta reunión, y lo que queda planteado en el documento, es que hay que considerar todas aquellas condiciones que hacen más vulnerables a las poblaciones y se enfatiza sobre todo en pobreza. Hay otra serie de reuniones que ustedes saben que son muy importantes, que son las conferencias de las partes. Ahorita está por celebrarse una muy pronto, en París, y en el tema que tiene que ver con género y cambio climático, la más importante, o en donde se marca un hito para nosotras, es la reunión de Bali, en donde ya se habla del tema. Y otra reunión muy importante es la cumbre del milenio, que si bien es cierto, esta no es una cumbre, perdón, una reunión donde se discutan temas medioambientales, sino que más bien tiene que ver con cuestiones de población y desarrollo, es de donde surge la declaración de los objetivos del milenio, y en particular, en el punto 4, que es la protección de nuestro entorno común, se va a enfatizar sobre la importancia de llevar a cabo las acciones programadas en el protocolo de Kioto a más tardar en ese momento para 2002. Es decir, también está enfatizando en eso. Y además, en esa misma reunión, o ahí se presenta la Carta de la Tierra, que de alguna manera también está
retomando esta discusión de la importancia de considerar la participación social, y en el principio 11 básicamente sí se hace un énfasis en recuperar la transversalidad de la perspectiva de género en toda la política mundial, ¿no? Ahora, en 2002 está la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en donde también la discusión se centra sobre todo a las estrategias de adaptación y mitigación, y aunque también aquí no hay una manifestación explícita para hablar de género, se están discutiendo cosas que van a ser claves para la siguiente reunión en 2005, que es la Conferencia Mundial sobre Reducción de los Desastres. Esta fue en Japón. Y aquí el documento clave, digamos, para todo lo que tiene que ver con cambio climático, pues es el marco de acción de Hyogo. Y en este documento en particular tampoco se habla de género, pero en la reunión sí, y en la reunión lo que hacen los representantes gubernamentales es discutir por primera vez sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género, pero considerando también algunos factores que hacen más vulnerables a ciertos grupos, así como cómo afecta la edad en la recuperación después de una catástrofe ambiental. Y también considerar aspectos que tienen que ver con la diversidad cultural. De alguna manera en esta reunión se empiezan a recuperar planteamientos de equidad que en otras reuniones que tienen que ver con población sí estaban siendo explícitas, y aquí en una que en teoría había estado ajena se está haciendo. Entonces digamos que 2005 es un año clave para esto. Hoy tengo que aplastarme. Bueno, y digamos que ya una reunión sello sería esta, que es la 52ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer, en donde también es una reunión que tiene que ver más con cuestiones poblacionales, pero por primera vez se retoma un planteamiento que tiene que ver más, digamos, con la conservación ambiental, y se habla y se pone como un eje central género y cambio climático. Ahora bien, pues yo lo que les pongo en la ponencia que es, pues, género, política pública, cambio climático, un camino por recorrer. Porque si bien es cierto, desde el 72, ¿no?, tenemos reuniones en donde el tema ha salido tanto de género, conservación ambiental o cambio climático, ha estado ahí, se ha discutido de por qué los gobiernos deben de considerar todo esto como un conjunto para el trabajo. Pues en México, y México ha estado ahí, además México ha firmado, ¿no? Pues sí, entonces parece que tenemos un panorama muy, muy próspero cuando vamos a las reuniones, pero en los hechos pues no se ha hecho mucho. Y una razón es porque pues no se sabe exactamente cómo, ¿no? Y hace muy poquito estuve en una reunión donde estaba una persona que era del equipo encargado de elaborar los lineamientos para la elaboración de los planes estatales de cambio climático. Y digamos que una de las cosas que se deberían de incorporar era la perspectiva de género. Entonces, a la pregunta explícita de, bueno, ¿cómo ustedes garantizaron esto?, ella respondió, bueno, nosotros lo sugerimos, pero no había nada que dijera que lo tenían que hacer. Y había un seguimiento o algo así, no, pues eso lo hacía cada estado, ¿no? Entonces, digamos, si los encargados de la política pública no están totalmente conscientes, no importa esta historia de años, no podemos llegar a acciones concretas. Y eso es lo que tenemos en México. En México, Tabasco, digamos que podemos decir que es un estado pionero, porque es el primer estado en contar con un documento que le permite hacer este vínculo a través de la Agenda de Género ante el Cambio Climático, que se elaboró en 2011. ¿Cómo surge esta experiencia? Que también es una experiencia interesante, porque es una experiencia de interacción entre la academia y la administración pública. En 2010 un grupo de colegas de COSUR se reunieron para empezar a pensar en un proyecto que fuera susceptible a solicitar financiamiento ante CONACYT, básicamente ante un fondo que se llama FORDECYT, que estos son proyectos muy grandes
que tienen como característica que deben de involucrar o bien a la sociedad civil, a las empresas o a la administración pública, pero la deben de involucrar no solo como usuaria o como una contraparte, sino que se involucran como financiadores también, digamos. Coincidentemente, ese mismo año se reunió el Comité Interinstitucional de Cambio Climático del Estado de Tabasco, al que pertenece ECOSUR, y entonces ahí hubo como una coincidencia de intereses.